6 de mayo, se desarrolló el examen de exonerados admisión 2023-2 a nuestra casa de estudios San Cristóbal de Huamanga, para lo cual tenemos una resolución de los ejercicios de química, física, biología y anatomía. Así que, acompáñenme. Los metales de acuñación, cobre, plata, oro, tienen la propiedad de transformarse en hilos. Por ejemplo, 1 gramo de oro puede transformar 200 metros de hilo. Esta propiedad corresponde. Para poder resolver este ejercicio tenemos que ubicarnos en el tema denominado la materia. La materia tiene propiedades. Entre ellas tenemos las extensivas y las intensivas. ¿Qué son las extensivas? Son propiedades que varían. Varían según su masa. Correcto. Y las intensivas pues no varían. Como por ejemplo tenemos la ductibilidad. ¿Qué es la ductibilidad? Es la capacidad de los metales de formar hilos. Y la maleabilidad es la capacidad de los metales de formar láminas. Entonces, con esta premisa podemos responder a la pregunta. Nos dice que la propiedad que nos permite formar hilos es la ductibilidad. Respuesta B. Vamos a continuar con la pregunta 29 de química. Un fenómeno físico se define como la variación que experimentan los cuerpos en sus propiedades, sin modificar su naturaleza y composición. De las siguientes alternativas, marque lo que corresponde a un cambio físico. Nos ubicamos en los cambios físicos. A ver, si recuerdan, en la clase de materia, pues los cambios físicos generalmente van a estar relacionados a los cambios de estado de la materia. Cambios de estado de la materia. Y en este caso tenemos muchos cambios de estado. Bueno, en general son 6. Cuando nosotros vemos que el sólido pasa al estado líquido, este es un proceso de fusión. Y cuando el líquido pasa al estado sólido, es un proceso de solidificación. Cuando el líquido pasa al estado gaseoso, es el proceso de evaporación. Cuando el gas pasa al estado líquido, es el proceso de licuación o condensación. Cuando el sólido pasa al estado gaseoso, se le conoce como sublimación. Y cuando el gaseoso pasa al estado sólido, también como sublimación, pero un tipo de sublimación inversa, también conocido como deposición. Veamos, ya con este dato podemos ubicar cuáles son propiedades o fenómenos físicos. Descomposición de la piedra caliza. No, este netamente es un fenómeno químico. Oxidación del cobre. Todo proceso de oxidación pasa por un proceso químico, producto del oxígeno, así que es fenómeno químico. Fusión. Ah, miren, tenemos la palabra fusión, profesor. La palabra fusión es cuando el sólido se convierte a líquido. Por lo tanto, nuestra respuesta de fenómeno físico se encuentra en la C, la fusión de la parafina. La parafina, pues, es un producto que generalmente se usa para hacer velas, y cuando se fusiona, cuando entra en calor, la parafina se empieza a volver líquido. Recuérdense. Continuamos. La pregunta 30. Las reservas minerales del Perú están consideradas entre las mayores y más variadas del mundo. Nuestro país exporta minerales metálicos como el cobre, hierro, zinc, plata, oro. Principalmente, estos metales en la tabla periódica se ubican en el bloque B, denominado metales de transición. Muy bien, buen dato. Bloque B. Nosotros en la tabla periódica vamos a tener el grupo A y el grupo B. Para poder identificar esto con la configuración electrónica, tenemos que recordar que toda la configuración que termine en S y en P pertenecen al grupo A. Y si termina en D o en F, corresponden al grupo B. Nos dice la pregunta: de las alternativas siguientes, marque la que corresponde a la configuración electrónica de uno de estos metales. Sean hábiles. Si es que nos dice que pertenece al bloque B, entonces necesariamente tiene que terminar en D o F. Por lo tanto buscamos, esto termina en P, es del grupo 3A, porque siempre cuando termina en P se suma más 2. Este termina en S, sería del grupo 1A, porque no se suma. Este termina en S, sería del grupo 2A, porque no se suma. Si este termina en D, corresponde al grupo B, pero para ser más exacto, este D se suma con el S anterior, por lo tanto sería el grupo 8B. Esta sería nuestra respuesta. Continuamos. Un poco de biología. El principal componente de la pared de la célula vegetal es... Nosotros tenemos la cubierta celular. Esta cubierta celular va a estar tanto para vegetales, algas, y para células procariotas, como la bacteria. Esta pared celular de esta bacteria va a tener un componente llamado peptidoglucano. Peptidoglucano, que es un componente macromolecular que protege a toda esta parte. Pero nos dice de la célula vegetal. La célula vegetal va a estar conformado básicamente de celulosa, que en este caso es un carbohidrato que se encuentra en todas las paredes celulares de las células vegetales. No se olviden. Es la unidad anatómica, biológica, fisiológica, morfológica, genética y patológica de todo ser vivo. Como siempre pregunto en clases. Fisiológica porque cumple funciones.
Morfológica, porque da forma. Genética, porque contiene la información genética como el ADN y ARN. Patológica, porque obviamente va a contener la información de dichas enfermedades. ¿Qué alternativa contiene todos estos enunciados? Pues la única, que vendría a ser la mínima unidad o la unidad anatómica, en este caso del ser vivo, sería la célula. ¿Cuáles son las etapas de la mitosis? Acá recuérdate una mnemotecnia. Le prometa a Ana en el telo. ¿Cómo? Sí, profase, metafase, Ana, fase y telo, fase. No, te lo dije, no, telo, fase. Prometa a Ana en el telo es una mnemotecnia para la mitosis. En este caso, la alternativa corresponde a la que tiene la profase, metafase, anafase y telo, fase. Vamos rápido. Anatomía. Marca la relación correcta sobre las válvulas. Válvulas son aquellas compuertas que obviamente van a dejar pasar a la sangre y ya no van a permitir su retorno. Nos dice que el orificio auriculoventricular izquierdo, nos ubicamos, este es el derecho, esta parte es el derecha y esta parte es la izquierda. La anatomía del corazón es así. Dice que el orificio auriculoventricular izquierdo corresponde a la válvula tricúspide. Veamos. Acá se encuentra la válvula tricúspide, está en la derecha. En la izquierda se encuentra la válvula mitral, conocida como válvula bicúspide. Entonces, la A es incorrecto. Dice, el orificio auriculoventricular derecho. A ver, nos ubicamos, el derecho. ¿Qué válvula se encuentra en el derecho? Acá la vemos claramente en inglés, pero podemos definir que esta es la válvula tricúspide. También incorrecto. No es la bicúspide, la tricúspide. El seno venoso coronario y la sigmoidea pulmonar. A ver, acá nos encontramos en la válvula sigmoidea pulmonar. ¿Poncha bien? Esta es la válvula pulmonar, porque obviamente va a llevar la sangre hacia los pulmones, pero acá también se va a encontrar esta válvula sigmoidea pulmonar. De acá va a partir el seno venoso coronario. No, de acá no parte el seno venoso coronario. El seno venoso coronario es pues obviamente la sangre que circula fuera del corazón. Así que incorrecto. La vena cava inferior con Eustaquio. La válvula de Eustaquio, ¿dónde se encuentra? A ver, ubiquemos, borramos todo. La válvula de Eustaquio se va a encontrar en esta parte. ¿Pero quién está en esta parte, profesor? En esta parte se va a encontrar la parte posterior, o perdón, inferior de la vena cava superior. La vena cava superior, pues obviamente va a tener una contraparte que sería la vena cava inferior. Y esta va a necesitar de una válvula para que la sangre que llegue hacia acá no retorne, no puede retornar. Y esta válvula se llama la válvula de Eustaquio. La respuesta correcta. ¿Cuál es la estructura anatómica común que participa en el sistema respiratorio y digestivo? A ver, sabemos que el sistema digestivo y respiratorio van a tener partes. Estos pues van a iniciar desde la boca. Vamos a tener acá la boca para el sistema digestivo y las fosas nasales para el sistema respiratorio. Estos van a ingresar y van a coincidir en dos estructuras que forman parte de una sola, la nasofaringe y la orofaringe. Estas dos estructuras forman parte de la faringe. Pues claramente la estructura en común que tienen estos pues es la faringe. Ordena el recorrido sanguíneo de la circulación mayor. Vamos a ver. Tenemos acá el sistema circulatorio. Vamos a ubicarnos un poquito. ¿Cómo inicia el sistema circulatorio? Todo inicia de esta zona. Esta zona, ¿cómo se llama? Esta se llama el ventrículo. ¿Derecho o izquierdo? Pues este es el ventrículo izquierdo. Acá inicia la circulación mayor. Recorre a esta arteria, la arteria más grande del cuerpo. Se llama arteria aorta. Esta va a distribuir sangre a todos los miembros superiores e inferiores del cuerpo. Pero ¿hasta qué parte llega esta arteria aorta? Va a llegar hasta estas pequeñas arterias. Bueno, en este caso estos pequeños vasos conductores se conocen como capilares. Estos son los que llegan a todas partes del cuerpo. Son las más chiquitas. Estas van a retornar al corazón. ¿Por dónde? Ah, por esta azul. ¿Y esta azul cómo se llama? Esta azul se llama vena cava. Tenemos la vena cava superior e inferior. En este caso tenemos la inferior. Para terminar en esta parte del corazón. ¿Y esta parte del corazón cómo se llama, profesor? Esta parte del corazón se llama aurícula. Recuerda, si lo de abajo es ventrículo, lo de arriba es aurícula. Pero termina en la derecha. Ya sabiendo esta información, un poco desordenada, pero ya lo sabemos, vamos a ver cómo parte nuestra circulación mayor. Empieza por el ventrículo izquierdo, lo decíamos. Muy bien, tenemos la 2. Luego sigue a las arterias sistemáticas. En este caso las arterias son las que
son los vasos más grandes, por lo tanto, pues, como la arteria aorta, así que vamos a considerar las arterias sistemáticas como segundo paso. El tercer paso sería, pues, capilares sistemáticos o sistémicos, que en este caso son los capilares que llegan a todas partes, a las partes más chiquititas de nuestro cuerpo. Luego tenemos la quinta, las venas sistemáticas. Claro, ¿no? Las venas cavas son las que van a retornar la sangre al corazón. Y finalmente termina en la aurícula derecha. Ese es el recorrido de nuestro corazón, perdón, de nuestra sangre a nivel de la circulación mayor. Vamos. Tenemos la pregunta 25. Tenemos que recordar algo muy importante para la pregunta 25, que es esta propiedad. Miren, si tenemos dos vectores, y esto por propiedad del paralelogramo se puede resolver, pero si estas ya son constantes, ¿qué quiere decir? Que los vectores son iguales, vamos a tener una propiedad muy sencillita. Cuando el ángulo es 60 grados, la resultante automáticamente va a ser k raíz de 3. No te olvides de esta propiedad, porque la vamos a llevar a cabo. A continuación, tenemos este vector, vamos a llamarle el vector b, o bueno, se llama vector b. Este vector no nos conviene así, nos vamos a descomponer. Hay que llevarlo a la forma que nos gusta, que nosotros sabemos, que es la propiedad que te había mencionado. Por lo tanto, esta descompuesta va a formar dos vectores. Este vector hacia la derecha y este vector hacia arriba. Correcto, formó dos vectores. Muy bien. Miren. Tenemos el vector A. ¿Cierto? Aquí está el vector A. Lo descomponemos porque no nos conviene así. Y vamos a tener un vector que parte desde el inicio, en lado contrario, claramente. Y pues termina hacia la parte superior. Y ya está descompuesto el vector A y el vector B. El vector A y el vector B. Si te das cuenta, en este cúmulo de vectores, se van a simplificar porque van en lados contrarios. Se van. ¿Qué queda? Ah, profesor, queda un vector rojito de 5 centímetros que va hacia arriba y un vector azul de 5 centímetros que va hacia arriba. Estos, si los unimos, pues van a estar de forma paralela con sus ángulos que son 30 grados y 30 grados. A ver, juntamos estos vectores. Este vector rojito que vale 5 centímetros con sus 30 grados y este vector azul que también mide otros 30 grados. Profesor, y también vale 5 centímetros. Ah, profesor, si yo sumo 30 más 30 nos da un ángulo de 60 grados. ¿Es la propiedad que te había mencionado? Por supuesto. Por lo tanto, la resultante va a ser un vector que parta del centro por el método del paralelogramo y la resultante va a ser igual a k, la constante que es 5, raíz de 3. La respuesta. Vamos. Pregunta muy interesante. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Uniforme. Para esto tenemos que recordar la velocidad media. La velocidad media no es más que dividir la distancia final menos la distancia inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. O en este caso, el recorrido. Vamos. Una mosca se dirige de la posición A a la posición B. Tenemos la posición A y esta es la posición B. Muy bien. Según la trayectoria que se indica en el gráfico. Si el tiempo que se emplea o que emplea la mosca de A a B es 2 segundos, desde acá hasta acá la mosca lo hace en 2 segundos, qué veloz. Determina la rapidez media de la mosca. Asuma que el movimiento de la mosca se dé en un plano horizontal. A ver, vamos. Datos que son muy valiosos, pero para nosotros determinar desde la distancia inicial hasta la distancia final, necesitamos una propiedad. A ver, ¿cuál será la propiedad? Unir estos puntos nos da la distancia. La diferencia de las distancias, ¿no? En este caso. Entonces, vamos a ver, la velocidad media es igual. ¿Cuánto vale desde A hasta B? Ah, mira, no sabemos, pero sí tenemos previo un dato muy importante. Es un triángulo, donde su lado es 5 metros y su otro lado es 5 metros. Y un ángulo que tenemos acá es el de 60. ¿Te recuerdas qué triángulo es? Sí, ¿no? El triángulo que tiene lados iguales, por lo tanto, sus ángulos también van a ser iguales. 60 grados, 60 grados y 60 grados. Y obviamente este 5 metros también va a valer 5 metros acá. Y esta distancia que tenemos acá va a valer 5 metros. Entonces la distancia media va a ser, o la velocidad media, la rapidez media va a ser distancia inicial hasta la final, vale 5 metros. Y desde el punto A hasta el punto B, ¿en cuánto tiempo lo hace? Pues el tiempo que lo hace es 2 segundos. La velocidad media va a ser a 2,5 metros por segundo. Buena mosquita, gran velocidad. El profesor de física le dice a Juan, si quiere medir la variación de la masa de un cohete en vuelo con respecto al tiempo, es necesario aplicar la ecuación correcta y homogénea. Muy bien, acá tenemos la ecuación correcta y homogénea, donde F es la fuerza, M es la masa, A es la aceleración, V la velocidad y Q la variación de la masa con respecto al tiempo. A ver, miren, un dato muy importante. Q
nos dice que es la variación de la masa con respecto al tiempo. Perfecto, muy bien. Eso es Q. Determine, indica Juan que determine la dimensión de Q. A ver, si nosotros aplicamos dimensiones, los tenemos que llevar entre corchetes. La dimensión de Q no sabemos que es igual a dimensión de la masa entre dimensión del tiempo. Muy bien. Acá tenemos que recordar las dimensiones. La dimensión de la masa, pues obviamente es gracias al tablero que nosotros tenemos de magnitudes con sus respectivas dimensiones. La dimensión se representa con una M mayúscula. El tiempo se representa con una T mayúscula. Correcto. Entonces reemplazamos. Nos dice que Q es igual a la masa, una M mayúscula, entre el tiempo, que es una T mayúscula. Para poder ubicarlo entre las alternativas, hacemos referencia a la matemática donde una división con una T, con exponente positivo, va a pasar a la parte superior con exponente negativo. Entonces nuestra respuesta sería MT a la menos 1. Correcto. Pero profesor Daniel, ¿y por qué nos dan este dato?